contentos, felices de tenerte aquí como todos los martes. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Nos encontramos muy bien, un poco fríos, pero bien, Poquito. bien, poquito Pero nada más. Poquito ansiosos nada más. de desmenuzar ese tema que nos presentarás el día de hoy. Hoy venimos muy culturales, ¿eh? Sí. Muy culturales. La verdad, no me dejarán mentir, hay veces que uno no encuentra la inspiración y dice, ¿de qué voy a platicar el día de hoy? ¿Cómo le hago para buscar ese tipo de inspiración? Pues bueno, me puse a buscar, pues o el día de hoy, qué importancia tiene, relevancia de momentos históricos, y resulta que hoy es cumpleaños de un personaje que murió hace más de 200 años, Bendito. pero que todavía es muy relevante en nuestra cultura, y me refiero a Mozart. Mándele, mira Muy nada más. culturales, ¿Tú lo conoces, Simplicio? Sí, ¿no? claro, Sí, por sí. supuesto. Sí, es lo que escuchan ahí en tu barrio. Pues así Mozart. que digas tú cómo lo escuchan, pues no. ¿No? ¿Verdad? Pero de cualquier manera nos encanta, Idali, que siempre vienes a aportarnos datos históricos muy importantes, mi querido Diego. No me digas que tú sí lo escuchas. Yo, ahí donde vivo, sí, de hecho tenemos guerra de bocinas y el que pone más fuerte Mozart. Entre Mozart y Beethoven. Sí, ¿Quién sí, gana? sí, y pues ya vemos ahí a ver quién tiene la bocina más grande. Vale, ¿No? a ver, qué contraste tan grande de hablar de Mozart y venimos de hablar toda la mañana de Bad Bunny. Así es cierto. Oigan, pero déjenme les platico un dato curioso de A ver. Mozart. Él se considera el primer rockstar considerado porque él fue un niño prodigio y desde los 5 años él se dedicó a la música. Obviamente, pues les vengo a mostrar el resumen que les hice y pues platicamos un poquito más acerca de este personaje tan importante. Ándele. A ver. Nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756, en el seno de una familia de músicos, Wolfgang Amadeus Mozart mostró desde muy temprana edad un talento extraordinario que asombró a toda Europa. Guiado por su padre, emprendió giras desde la infancia que lo convirtieron en una celebridad antes incluso de saber escribir correctamente. Fue el primer rockstar de la historia, un niño prodigio que a los 5 años ya componía obras maestras, pero cuya vida adulta fue un torbellino de genialidad y excesos. Aunque la cultura popular lo imagina muriendo en la miseria y envenenado por un envidioso Antonio Salieri, la realidad es más fascinante. Mozart ganaba fortunas, pero las gastaba aún más rápido en lujos, apuestas y un estilo de vida de alta alcurnia que no podía costear. Su supuesta rivalidad asesina es pura ficción, pues murió probablemente por una infección común y su entierro en una fosa comunitaria fue por leyes sanitarias, no por falta de dinero. Lejos de ser un santo solemne, era un hombre hiperactivo con un sentido del humor bastante crudo que dejó este mundo a los 35 años, dejando inconcluso un requiem que irónicamente se convirtió en la banda sonora de su propio y misterioso final. Juzgue por usted mismo. Para cada día, Idalí Cruz. Vámonos, mira nada más. Wow. Qué interesante, Idali. Una Desde- corta vida, pero muy vivida, Sí, la verdad. 35 años. Vida llena de excesos. ¿Qué excesos Sí. podría haber en 1756? Pues pura fiesta, pura tomadera, ¿Te puro... sorprenderías? O Sí, sea, de hecho exactamente. dicen que en esos tiempos también de los griegos y así eran más locochones, ¿no? Sí, ya sé. Sí. Sí. Sí, más promiscuos. Entonces, pues, pero qué impresionante que aprendió a tocar antes que empezar a escribir. Exactamente, desde los 5 años su papá pues fue el que lo impulsó, ¿verdad? Lo traía de un lado a otro tocando en fiestas. Ellos eran de clase media, pero pues por el talento de este Medio para niño arriba. desde chiquito, pues lo traían como en las cortes de de las reinas, de los reyes, tocando, ¿verdad? Entonces él se dedicó a hacer música toda su vida. Desgraciadamente, pues en ese tiempo, la verdad, la tecnología, la medicina y todo lo demás era algo pues todavía muy rústico, y pues desgraciadamente la gente moría pues de enfermedades pues Exactamente. que ahorita son comunes y que se curan fácilmente, pero él, hay una teoría, y es como una teoría conspirativa, de que fue envenenado, asesinado por envidia, pero la realidad es que pues le dio alguna enfermedad
de la cual pues murió a los jóvenes 35 años. Bueno, pero también cabe mencionar que el promedio de vida pues ha ido aumentando y Sí. se dispara más el promedio de vida cuando sale que la penicilina y todas estas Exactamente. que ayudan a prevenir y a curar enfermedades. Ahí estamos hablando de que realmente el promedio de vida no era muy alto, era así mucho de No. 60 años, 50 Se me hace que ni, años, sí, se me hace 50 que ni años. 60, Yo creo porque que unos de verdad 50. ahí te da una gripa y Y hasta ahí podías morir llegaste. por eso, ¿sabes? Entonces, Exactamente. sí, la verdad, la gente tampoco era mucho de cuidarse, no era Sí. tan higiénica, entonces en esa época pues era muy común que la gente se muriera de cualquier enfermedad y pues esta no fue la excepción. Sí, no. Pero de verdad que él dejó un legado extenso de música que compuso, inclusive ahorita en nuestra época se utiliza su música muchísimo en películas, Sí, el soundtrack de muchas se cosas, presentan ¿no? en teatros, en obras, en etcétera, etcétera. Entonces, mire, 250, más de 200 años, no 250, más de 200 años desde que falleció y todavía es alguien relevante, ¿verdad? En Sí, nuestra claro, época. ¿no? Pues marcó definitivamente esa era, ¿no? Que me imagino, mi querido Diego, que ya su música pasa a ser del dominio popular, ya los Claro. derechos de autor pues prácticamente ya pasan a ser del dominio público. Sí, Claro. Después de ya, 100 ajá. años una obra pasa a ser del dominio público. ¿Tú tocas algún instrumento, Idali? Tocaba la guitarra cuando estaba en la prepa. ¿Y tú, Simply? Sí. ¿Yo? La flauta. La flauta. No, ¿qué pasó? No. ¿No ¿Tú, tocas Diego? ningún instrumento? El bajo. El bajo. ¿Y tú, Diego? No, fíjate que yo tuve otras, ¿cómo se dice? La corneta. El triángulo. El tren. No, yo nunca fui de instrumentos, la verdad. Ah, bueno. Pues qué interesante, Idali, qué interesante que nos vengas a compartir esta biografía. Y fíjate qué triste destino este hombre de terminar sus días en la fosa común, como bien estaba comentando tu Exactamente, también reportaje. terminó en la fosa común. No, Cuando tuvo dinero. tuvo dinero, pero pues lo derrochó. Al final falleció. Lo tuvieron que enterrar en la fosa común, pues como una práctica común, no porque haya estado él como sin dinero o en la ruina. Era algo común, yo creo, por la enfermedad, ¿no? Sí, por la Para asepsia, evitar ¿no? como que el contagio, pues lo tuvieron que acomodar ahí. Pero igual sí, él vivió en lo más alto, en lo más bajo, y pues vivió la vida al máximo, ¿no? Los 35 años que tuvo en este mundo y de verdad que dejó un legado pues extenso. Él, estaban diciendo que componía, yo creo que, no sé, obras todos los días él estaba componiendo porque él era un genio, él era como superdotado en ese aspecto, porque sí, Muy desde los 5 prolífico. años, un prodigio exactamente, desde los 5 años, él se dedicó a eso y pues toda su vida fue la música, ¿verdad? Oye, pero qué padre que fue, o sea, hay muchos artistas que usualmente cuando fallecen es cuando se vuelven más famosos, pero él fue Exactamente. famoso desde Sí. que estaba en vida y cuando falleció. Pero realmente, ¿cuál crees que tú sería la diferencia de esos que cuando mueren se vuelven famosos? Yo creo que él sí o se, estas él sí se personas? convirtió en una leyenda de alguna manera, ¿no? O sea. Pues probablemente como en vida tenía como que esa vida de rockstar, como quien dice, porque pues se Ujú. considera el primer rockstar, pues yo creo que mucha gente lo conocía, ¿no? Y pues conocía su estilo de vida, pero pues también conocía su música porque él hizo muchísima música, él escribió muchísima música, entonces pues era muy, muy conocido desde que él estaba en vida, o sea, él no, a diferencia de otros artistas que es limitado como el número de obras que hacen, él hacía y hacía y hacía y hacía y todo el tiempo estaba él como en boca de todos porque siempre sacaba una pieza nueva, se presentaba en alguna corte para tocar, porque en esa época pues no había televisión, no había radio, no había nada, era solamente pues En vivo. el entretenimiento era la música en vivo que se hacía en las cortes y era pues como el entretenimiento. Entonces, pues él era un personaje que entretenía, pues obviamente iba a ser conocido, No, y ¿no? aparte en ese tiempo, como tú dices, o sea, el que las personas pudieran acceder a ese show era, me imagino que muy exclusivo. Exactamente. Entonces, pues sí. él estaba rodeado de la crema innata Exacto. de su sociedad, que Ajá. también eso, pues imagínate los beneficios o las Claro. facilidades Ujú. que pudo haber tenido esta Sí. persona. Que Freddie Mercury también toma un poco la base de Amadeus, de una composición de
él Ujú. para hacer una obra maestra como la que hizo ¿Cuál, la de Bohemian Rhapsody? Con Bohemian Bohemian Rhapsody, Rhapsody. exactamente. Sí, exactamente. Mozart ahorita es inspiración de muchísimos artistas. Hasta Yo también. Molotov. Exactamente. ¿A Muchas poco sí? bandas. Exactamente. ¿Amateur? Sí. Hace Amateur, una parodia de exactamente. Amadeus. Ah, ok. Phoenix también, otra banda también muy conocida, tienen un disco que se llama Wolfgang Amadeus, que es pues obviamente inspiración Basado de en- Mozart. Exactamente. Entonces ahorita hay muchísima inspiración de Mozart todavía y yo creo que va a seguir para el resto de nuestros días, ¿verdad? Porque de verdad es música pues que no tiene como caducidad, es música Exactamente. tan bien hecha. Atemporal. Exactamente, tan bien hecha que pues no tiene caducidad, nunca va a pasar de moda, como ahorita música de ahorita que ya saben, ahorita es muy diferente la música de ahorita porque Pasa de pues moda muy pasa rápido. de moda muy rápido. ¿Que tú crees que vaya a haber algún artista que realmente vaya a marcar así como Mozart? O sea, ponle En que 200 años, en 30, 200 40 años, que todas se acuerden. Bad Bunny. Bueno, si en hablamos, 200 años van a estar claro. platicando de Bad Bunny. no creo. Pero, por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema, porque si hablamos por ejemplo, del mismísimo Queen, Freddie Mercury, Ujú. que pegó en los 80s, Freddie Exacto. Mercury creo que murió en el 81, si mal no recuerdo, 82 Por por ahí. ahí, sí, más o menos. Estamos hablando de que son canciones que tienen, o sea, Mercury pegó en los 70s, 80s, casi 50 años y es música que se sigue escuchando, que está vigente en muchas estaciones de radio todavía. Quiere decir que cuando sí realmente se tiene ese La talento, técnica, ajá. exactamente, hay una trascendencia, pero a final de cuentas también Freddie Mercury va a terminar desapareciendo, Sí, ¿verdad? sí. Claro. Que en Y 50 Mozart, en estamos cin- hablando, son más de 200 años. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, exactamente. que no ha pasado tanto Ahí tiempo, o sea, tranquilo. de 200 años para acá. Oye, que tal vez en 50 años van a decir, no, el perreo antes estaba bueno con apogeo. con el Bad Bunny, ¿no? O tal vez ni siquiera saben qué es eso. Puede Sí, ser. sí, claro. O sea, son pocos los artistas que de verdad marcan pues una época y quedan vigentes, como por ejemplo también Juan Gabriel. Pues Juan Gabriel ya Sí. tiene muchísimos años de trayectoria. Hace poco pues falleció, pero todavía la música se escucha en Y- todos lados. Y eso que decías de Mozart, que era muy prolífico, que componía Ujú. muchas canciones, también Juan Gabriel. Exactamente. Otro prodigio también, Otro prodigio. ¿verdad? Y Pero Dani, bueno. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya la próxima semana les traigo un tema pues más mexa y pues nos vemos la próxima semana. ¿Cómo Claro te que encontramos sí. en TikTok? En TikTok estoy como IdaliceR6. Ahí está. Sigan a Idalice R6 en TikTok, hace excelentes recomendaciones de cine. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Gracias, Nos gracias. vemos.